Ejercicio número 6 de conservación de la energía. Entonces vamos a tomar como base el planteamiento del ejercicio número 5. Va a ser algo idéntico con dos cambios marcados. Un objeto se suelta en el punto A. Entonces en el punto A nuevamente vamos a tener una velocidad igual a 0. Calcule la velocidad en el punto C. Entonces queremos saber en el punto C cuál va a ser la velocidad. Si la superficie inclinada tiene un coeficiente de fricción de 0,1. 0,1, entonces el coeficiente de fricción. Bueno, aquí nos hablan de la superficie inclinada, solo de la superficie inclinada. Entonces nos fijamos en el gráfico, la superficie inclinada sería desde el punto A, entonces habría fricción entre los puntos A y B, nada más. Luego va a ser liso, porque no nos dice nada más de la semicircunferencia. Entonces entre los puntos A y B hay una fricción. Mantenemos los valores de H, 3, radio 1 metro y el ángulo de inclinación de la superficie inclinada que es 60. Fíjense que en el anterior ejercicio no hemos utilizado estos 60, ¿verdad? Teníamos un ángulo de 60 también y no lo hemos utilizado acá en ningún momento, quizá ahora sí lo vayamos a utilizar. Volvamos entonces, ahí tenemos los 60, genial. Entonces repasamos la figura, tenemos los puntos A, B, C, D. Queremos saber la velocidad en el punto C. La referencia es nuestro punto inicial A. Entre A y C sería el estudio. Muy bien, tenemos aquí una superficie inclinada que entra en una semicircunferencia de radio R de 1 metro. Eso es lo que ocurre. En la anterior, ¿qué hicimos? En la anterior, entre los dos puntos de referencia, que eran A y D, si no me equivoco, entre A y D, hemos elegido cuál es el más bajo, cuál está a menor nivel. Entre los puntos A y D dijimos que el D, y es ahí donde trazamos nuestro nivel de referencia. A ver, cambiamos acá. Sería al nivel del punto C, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a hacer algo distinto acá. Tomemos como referencia, fíjense que tenemos otro punto B ahí abajo. Y tenemos la diferencia de niveles de alturas respecto a y también la podemos encontrar respecto a B, ¿verdad? Entonces nuestro nivel de referencia que sea ahora al nivel del punto B, justo ahí. Vamos a cambiarlo para hacer algo distinto. Entonces ahí está nuestro nivel de referencia en el punto B y respecto al punto B, fíjense que va a haber una altura hasta el punto A, desde el nivel de referencia hasta el punto A hay una altura y desde el nivel de referencia hasta llegar al punto C, que es nuestro punto, que es el punto de interés, también va a haber una cierta altura. Entonces aquí le vamos a poner H. Bueno, vamos a mantener H porque era parte del enunciado del problema. Y acá vamos a ponerle Y, pongámosle, hasta el punto C. Desde el nivel de referencia hasta el punto C, entonces va a haber una altura Y. Muy bien, ahí estaría el análisis de las alturas. Generalmente es lo que tienen que aprovechar de la figura. Trazar su nivel de referencia, trazar sus alturas y en base a eso hacer una diferencia de energías potenciales. Muy bien, repasamos entonces desde el punto A hasta el punto B hay fricción, ¿verdad? Entonces nos va a interesar también esta distancia de acá, esta distancia que le podemos bautizar también con un nombre. Pongámosle la distancia D minúscula. Entonces, esa superficie va a tener una distancia D. Fíjense que no la conocemos, ¿verdad? No nos dan la distancia de esa superficie inclinada, pero lo podemos hallar por trigonometría. Tenemos un ángulo acá, tenemos su opuesto que es H y la hipotenusa sería lo que queríamos hallar. Entonces la función seno nos diría que seno del ángulo, que es 60, va a ser igual al opuesto que va a ser la altura H sobre la hipotenusa D, ¿verdad? Si despejamos de esta misma fórmula D, entonces D sería igual a la altura entre seno de 60. Así despejamos esa D.
Repito, sería igual a altura entre seno de 60. Entonces ya tenemos la altura, tenemos el ángulo, ya podemos calcular D, ¿verdad? Ahí tenemos una formulita para D. La distancia del punto A hasta el punto B ya la sabemos. ¿Por qué la estoy encontrando? Porque sé que esa distancia es rugosa, entonces va a haber una fricción. Entonces va a haber un trabajo realizado por la fricción, ¿verdad? Entonces me estoy adelantando. Entonces he analizado aquí la distancia, he analizado las alturas en base a un nivel de referencia y ya estaría listo para mi análisis de conservación de la energía que está acá. Acá está nuestra fórmula principal de conservación de la energía. Les repito, energía mecánica inicial, energía mecánica final. Ya no queremos en el punto B, ya no queremos en el punto D, mejor dicho, queremos en el punto C. Lo cambiamos a C. ¿Existe alguna fuerza externa que está empujando al cuerpo? No, ¿verdad? Tampoco existen resortes. Entonces, de entrada podemos anular lo que es el trabajo de las fuerzas externas al no existir ninguna fuerza externa. Sí existe una fuerza disipativa, ¿verdad? Es la fuerza de fricción. Entonces va a existir trabajo de fuerzas disipativas. Muy bien, empezamos a desglosar lo que es la energía mecánica. Acá está, por un lado, la energía mecánica del punto inicial a potencial. ¿Existe una altura respecto al nivel de referencia elegido? Sí, ¿verdad? Hay una altura, entonces va a haber una energía potencial. ¿Existe velocidad en ese punto inicial? Dijimos que se suelta, entonces no hay velocidad en ese punto inicial. Entonces podríamos hacer desaparecer. Está demasiado grande acá. Podríamos hacer desaparecer también esa energía cinética en el punto cero. Es igual a cero. Energía cinética es igual en el punto A, es igual a cero porque no hay velocidad. Pasamos al análisis del trabajo. Entonces este trabajo va a ser el trabajo de la fuerza de fricción, que entre un objeto móvil y un objeto fijo siempre se va a oponer al movimiento. Entonces este trabajo de la fuerza de fricción va a ser con signo negativo porque se está oponiendo. Está perjudicando a que el cuerpo se mueva desde el punto A hasta el punto C, ¿verdad? Está en su contra, entonces en todo momento, siempre y cuando estemos en esta trayectoria rectilínea inclinada, entonces a lo largo de toda esta bajada la fricción se le va a oponer hasta acá, después ya no va a haber oposición. Muy bien, entonces por eso lo estamos colocando negativo. Pasemos al punto C. ¿Qué tenemos en el punto C? Entonces, ¿dónde está mi punto C? Acá supuestamente tenemos velocidad, que es lo que queremos hallar. Si no me equivoco, ya me olvidé exactamente la velocidad. Entonces, lo que queremos hallar está acá. La potencial, entonces la potencial, nos fijamos si tiene una altura. Aquí está mi nivel de referencia. Y respecto a mi nivel de referencia, el punto C tiene una altura Y, ¿verdad? Entonces va a tener una energía potencial también acá. Ya lo tenemos listo. Nos vamos anotando. Energía potencial en el punto A va a ser igual a masa gravedad por altura. ¿Cuál es la altura? Respecto al nivel de referencia es H. Muy bien, ahora nos vamos con el trabajo de la fuerza de fricción, que va a ser igual a la fuerza de fricción por la distancia en la cual se ejerce esta fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción sería por D, ¿verdad? La fuerza de fricción por D. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? Recordando dinámica, es igual a mu, le voy a poner una U en vez de mu. Mu por la normal. Entonces acá viendo, rápidamente podemos sacar, acá sería la normal. Hacia abajo sería el peso. Eso lo pueden, si no lo han visto antes, lo pueden repasar en dinámica o lo pueden recordar en dinámica, ya lo hemos hecho también. La normal sería igual al coseno, al peso por el coseno del ángulo. Repito, si no lo entienden, pueden ver los videos de dinámica. La normal sería igual al peso por el coseno de 60. Entonces aquí sería mu por la normal. La normal es el peso, sería masa por gravedad, por el coseno de 60. Entonces toda esta parte sería el coeficiente, perdón, la fuerza de fricción. Todo eso que estamos pintando con verde, con color verde. Y el resto va a representar la distancia. Entonces no se olviden que estamos calculando el trabajo.
Si solo dejamos lo que está en verde, lo que estamos marcando ahí, sería simplemente la fuerza de fricción. Entonces, el error que tiende a cometer la mayoría es olvidarse que hay que multiplicarle por la distancia, ¿verdad? La distancia en la cual se ejerce esta fuerza disipativa, esta fuerza de fricción, que la hemos calculado ya, que sería entre el punto A y B. Aquí está, sería equivalente a altura entre seno del ángulo. Entonces aquí le coloco, en vez de colocarle distancia, le coloco su equivalente. Altura entre seno del ángulo. Ese sería mi trabajo de fuerza disipativa, que se está oponiendo, por si lo pongo en el signo negativo, al movimiento de A hasta C. Por este lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos la presencia de una energía potencial. Coloquemos la energía potencial, que sería igual a masa por gravedad por la altura respecto al nivel de referencia. ¿Cuál es la altura del punto C respecto al nivel de referencia? Es Y. Entonces yo le coloco masa por gravedad por la altura, en este caso Y. Muy bien, y le sumo. Acá no tienen que colocar negativo. En los trabajos puede que sea negativo, ¿verdad? Más que todo en el trabajo de una fuerza de fricción, de una fuerza disipativa. Perfecto, entonces le sumo la energía cinética. ¿Cuál es la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad en ese punto final, en ese punto C al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ya tengo una sola expresión, ¿verdad? Fíjense que en todo lado aparece la masa. Si todo dividimos entre la masa, se va a ir la masa, ¿verdad? Entonces, que se vaya la masa. Repito, dividiendo todo entre masa, no afectamos en nada y se van todas las masas. Se va toda la masa, entonces nos quedaría gravedad, altura, dato, μ es dato, si no me equivoco es 0,01. Gravedad, dato, el ángulo lo tenemos, ángulo también, la altura 3 metros. Aquí la altura no la hemos encontrado, si no me equivoco, fijémonos a cuánto equivaldría esta altura h. Dijimos que esta es una semicircunferencia, ¿verdad? Entonces ahí está el radio, 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 radio. Desde el nivel de referencia hasta el punto D sería 2 veces el radio. Desde el nivel de referencia hasta el punto C, ¿a cuánto sería? ¿A cuánto sería igual? Al radio, ¿verdad? Fíjense, al radio. Entonces esa altura Y equivale a R, al radio. Entonces ya sería DAT. ¿Cuánto es el radio? 1 metro. Ya sería 1 metro acá. En vez de Y le podemos poner radio. O Y, como guste. Un medio bueno, y teníamos que despejar acá hasta nuestra incógnita, ¿verdad? Que es la velocidad en el punto C. Obviamente tienen que despejar, no se olviden despejar este cuadrado en forma de raíz. Ese error también tienden a cometer la mayoría. Acudimos a la calculadora y dejamos a la velocidad en el segundo miembro. Vamos calculando el primer miembro, que sería 981 por la altura, que es 3, menos el valor de μ, que es 0,1, por 981 la gravedad, por el coseno de 60, por, aquí vamos a agregar otro paréntesis, porque si no se va a arruinar todo. Siempre traten de utilizar los paréntesis. Estábamos en coseno de 60 por la altura h. ¿Cuál es la altura h? 3. Todo eso está dividido entre seno de 60. Muy bien, ya tenemos un resultado parcial, 27.73. Y le restamos este término, ¿verdad? Que está sumando aquí, pasa a restar, que sería menos 9.81 por la altura y, que dijimos que es equivalente al radio, es igual a 1. Igual tenemos 17.92. Finalmente multiplicamos por 2, este 2 que está acá abajo, ¿verdad? Multiplicamos por 2 y pasamos ese cuadrado como raíz. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada y nos saldría un resultado de 5.99. 5.99, 6 prácticamente metros sobre segundo. Esta es la velocidad entonces que alcanza
al llegar al punto C. Comparemos con el otro resultado. En el punto D, ¿cuánto nos salió? En el punto D nos salió 4.44, en el punto C 5.99. En el anterior video está lo del punto D, este es el punto C. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces al llegar al punto D, la velocidad es superior y a medida que va subiendo, va perdiendo energía, se convierte la energía cinética en potencial, entonces va a existir menor velocidad aquí, que es 4 punto tantos. Eso sería todo.